o bien preguntarnos qué antecedente, en este caso representado en las figuritas como la letra Y, ha ocasionado directamente el hecho X. Dicho antecedente Y ha sido suficiente o ha intervenido también en otros casos, de repente Y, Z. Entonces nos encontramos ante distintas situaciones. La cadena, el hecho X, tiene solo un antecedente Y y su relación es tal que el hecho X no se produciría si el hecho Y no se hubiera producido previamente. Entonces X e Y constituyen una cadena y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo. Ejemplo de cadena, se rompe un gancho Y de una grúa y se cae la carga que está suspendida, X. Entonces la carga, que es el X, es el hecho X, tiene un antecedente de rotura de gancho Y. Entonces, bueno, el otro ejemplo sería la conjunción, donde el hecho X tiene dos antecedentes, Y y Z, donde se dice que Y y Z forman un conjunto que produce X. Y esta relación se representa gráficamente del siguiente modo, ¿no? Y y Z son hechos independientes, no estando directamente relacionados entre sí. Es decir, que para que se produzca Y no es necesario que se produzca Z y a la inversa. Para que se produzca Z no es necesario que se produzca Y. Sin embargo, ambas situaciones presentadas dan lugar a un hecho X. Un ejemplo, por ejemplo, sería si una tubería de aire comprimido golpea la cabeza a un trabajador que pasaba por el lugar. Entonces, al producirse la rotura de la tubería por acción de la presión y que por casualmente pasaba un trabajador por ahí, es decir, un hecho Z y un hecho X, perdón, un hecho Y, entonces cuando las dos situaciones se presentan, eso nos da lugar a que al golpe en la cabeza que sería nuestro hecho X. En la situación de disyunción, nos dice que esa situación es un hecho único. Y nos puede dar lugar a distintos acontecimientos, distintas consecuencias, X1 y X2. Se dice que existe una disyunción y en esta relación se representa gráficamente de la siguiente forma, ¿no? Donde X1 y X2 son dos hechos independientes que no están directamente relacionados entre sí, pero para que se produzca es necesario solamente que exista una situación Y. Por ejemplo, un corte imprevisto de corriente eléctrica origina el fallo de una máquina y la caída de escaleras de un trabajador por falta de visibilidad. En este caso, el corte imprevisto de la corriente eléctrica es nuestro hecho Y, que da lugar a dos hechos consecuentes. Uno es el fallo de la máquina, el X1, y el otro es la caída del trabajador por las escaleras, que es el X2. Y bueno, finalmente la otra situación que se puede presentar es la independencia, ¿no? Donde dos hechos, X e Y, son totalmente independientes y su representación gráfica no están relacionados por ninguna flecha ni ninguna secuencia de causalidad. Por ejemplo, cuando atrapamos el atrapamiento de la mano de un operario en el punto de operación y la rotura de un gancho de grúa distante de la máquina, son dos hechos totalmente aislados que se dice que son independientes. Veamos brevemente un caso y luego vamos a ver cómo es que se ha construido el árbol. Es una empresa dedicada a la fabricación de pan, una panadería, no una pastelería, situada en las afueras de la población. Se efectúa diariamente el reparto de productos fabricados en jornada de noche, para lo cual el conductor repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa. El día del accidente, dicho conductor, al ir a poner en marcha el camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como un vehículo auxiliar. Ordena que carguen la furgoneta y, aunque no se da cuenta que el pedido del día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar dos viajes. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria, en la que existen pendientes pronunciadas.
Al descender por una de dichas pendientes, no le responden adecuadamente los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. La mencionada furgoneta no se somete a mantenimiento que se efectuó en el camión de reparto y a una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado. Bien, viendo esta gráfica entonces, partimos del hecho de que hubo una lesión. El punto de partida es la lesión y como es un hecho fortuito, se representa mediante un círculo. ¿Qué es lo que provocó esa lesión? El choque con un árbol, ¿no? Ese es el primer dato que tenemos. El choque con un árbol provocó la lesión del conductor y el choque como tal también es un hecho fortuito. Entonces la flecha es una flecha de relación de cadena. ¿Y por qué es que se ocurrió el choque con el árbol? Es porque no respondieron los frenos. El no responder los frenos también es un hecho fortuito y porque no se representa mediante un círculo y se considera que es una relación de cadena. Bien, aquí es donde sobrevienen tres situaciones que nos dan una conjunción, es decir, tres situaciones que es fuerte pendiente, frenos en mal estado y sobrecarga. Las tres se congregan en un solo resultado, que es que no respondieron los frenos. Es decir, los frenos no respondieron porque había una fuerte pendiente, porque estaba en mal estado y también porque el vehículo está sobrecargado ante una pendiente. Hay una situación de conjunción y se puede analizar independientemente cada una de ellas. Si habláramos de la fuerte pendiente, nos dice que, la fuerte pendiente está representada también por un cuadrado o un rectángulo, porque esta situación es una situación permanente, siempre está presente. Pero ¿por qué es que tomamos la fuerte pendiente? Porque quisimos tomar una vía alternativa. La toma de la vía alternativa no es un hecho frecuente, sino más bien un hecho puntual. Por eso es que se representa mediante un círculo. ¿Y por qué tomamos la vía alternativa? Porque había una vía usual, una vía cotidiana que estaba colapsada por la lluvia. Y la lluvia sería la causa raíz de la vía colapsada. Entonces, acá, esto nos lleva a tener ya una causa raíz que fue la que provocó la lesión, que sería la lluvia. Esto analizando una de las cadenas. Analicemos la otra cadena, los frenos en mal estado, y nos dice que los frenos en mal estado también viene a ser la conjunción de dos situaciones, que no se revisó la furgoneta y que se utilizó la furgoneta auxiliar. ¿Y por qué se utilizó la furgoneta auxiliar? Porque el camión habitual no arranca. Entonces ahí tenemos ya otros dos factores que nos han llevado a la lesión del conductor, que la furgoneta no recibió mantenimiento y que el camión habitual no estaba operativo. Y finalmente, si analizamos la tercera cadena, que sería la sobrecarga, lo que vemos es que el chofer decidió evitar un segundo viaje sobrecargando la camioneta. Entonces ahí vemos ya prácticamente graficado desde arriba hacia abajo el árbol de causas, donde comenzamos a ver cuál es la causa de cada situación. Y ahí hemos identificado 4 causas raíz o 4 causas básicas. La presencia de lluvia, la falta de mantenimiento de la furgoneta, la furgoneta o el vehículo, el camión que está en mal estado y que no arrancó en su momento, y la decisión del trabajador por evitar un segundo viaje. Así como este método, también tenemos el método de la causalidad de pérdidas, que es el que habíamos comentado, que es el método del dominó. Entonces, este método pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Para analizar las causas, partimos de la pérdida misma y ascendemos en forma lógica y cronológicamente a través de una cadena causal, pasando por cada una de las etapas que están indicadas en la figura, ¿no? La pérdida misma, el accidente que provocó la pérdida, las causas inmediatas del accidente, las causas básicas del accidente y llegamos a la falta de control. En cada etapa se buscan siempre los antecedentes, preguntando por qué, nuevamente por qué y nuevamente por qué. Bien, en este método de análisis de causalidad de pérdidas, lo que nos dice es que debemos
trabajar en forma ordenada, ¿no? Primero revisamos cuáles han sido todas las pérdidas y luego comenzamos a ver también cuáles son los factores o formas de energía que causaron esta pérdida. Veamos este tema con un ejemplo. Por ejemplo, si habláramos de una herida inciso contusa en una mano, en la mano derecha, para ser precisos, nos dice entonces que cuando vemos cuáles son los factores o formas de energía que causaron esta pérdida, deberíamos comenzar a revisar. Golpear contra algo, o de repente ha sido golpeado por algo, de repente ha sido caída de distinto nivel o caída al mismo nivel, atrapado entre o en contacto con, ¿no? Entonces, este segundo paso, ¿no? El primero fue anotar las pérdidas y luego fue anotar los factores. Este segundo paso de análisis de causas nos conduce a anotar el lado de cada pérdida anteponiéndola a las mismas. Entonces, los contactos que dieron lugar a la pérdida, en el caso de la herida de la mano derecha, la pérdida fue la mano derecha amputada, y comenzamos a ver palma de la mano herida por la punta de un destornillador, y eso ha causado infección en la herida al no ser desinfectada. Entonces ahí tenemos la pérdida misma, que es la herida contusa y la mano derecha amputada, y los factores o formas de energía que causaron las pérdidas, que sería la herida por la punta de un destornillador. Luego de eso elaboramos el listado de las causas inmediatas, o sea, los actos y condiciones inseguras que provocaron esa situación. Estas causas inmediatas son las circunstancias que se presentan justo antes del contacto, justo antes del hecho. Por lo general son observables y se pueden sentir. Son los denominados actos inseguros o comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente, y las condiciones inseguras o las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Bueno, más adelante veremos también con detalle estos dos conceptos. Entonces, el tercer paso del análisis de causa consiste en anteponer para cada contacto, ¿no? Golpeado, caídas, atrapamiento o contacto, las causas inmediatas que lo originaron. El proceso que se consigue preguntando el porqué de cada situación. Se puede utilizar como referencia listas de actos y condiciones inseguras. Por ejemplo, si hablamos de pérdida, herida inciso contuso en una mano derecha, el contacto, palma de la mano herida por la punta de un destornillador, comenzamos a ver cuáles son las causas inmediatas. Por ejemplo, uso de un destornillador de tamaño inadecuado, punta del destornillador desgastada, ranura de inserción en el tornillo de material muy blando, se sujeta el tornillo sin usar el equipo de protección individual, se reutiliza un tornillo gastado, o la velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes del fin del turno. Son algunas de las causas inmediatas que se pueden identificar. Ok. Una vez identificadas las causas inmediatas, también se comienzan a identificar las causas básicas, o sea, los factores personales o los factores de trabajo. Estas ya vienen a ser las causas reales que se manifiestan detrás de estos síntomas, ¿no? Detrás de las causas inmediatas. Son las razones por las cuales ocurren los actos inseguros y las condiciones inseguras. A aquellos factores que una vez identificados permiten un control significativo. Bien, esto se debe a que las causas inmediatas, o sea, los síntomas, los actos inseguros, las condiciones peligrosas, aparecen generalmente como bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere en realidad de bastante investigación. Bueno, también vamos a ver más adelante cómo se presentan estas causas básicas. Luego, este cuarto paso del análisis de las causas consiste en anteponer para cada acto inseguro o condición insegura o condición subestándar las causas básicas, ya sean factores personales o factores de trabajo que originaron esta situación insegura. Este proceso se consigue preguntando el porqué de cada acto inseguro o condición insegura o subestándar. Y se puede utilizar como referencia también algunas listas de factores personales o factores de trabajo. Entonces, si habláramos de la causa inmediata, decíamos, en nuestro caso de la mano amputada,
que la causa inmediata identificada fue el uso de un destornillador de tamaño adecuado, comenzamos a ver cuáles son las posibles causas básicas a esta situación. Quizás seleccionamos mal la herramienta, quizás no habían normas de trabajo específicas, conocimiento deficiente en el uso y selección de herramientas, falta de instrucciones previas por escrito, etcétera, ¿no? Y finalmente comenzamos a elaborar una lista de faltas de control, que sería el quinto paso del método de análisis de causalidad de pérdidas. Aquí debemos comprender que el control es una condición básica de seguridad. Sin un sistema de prevención con sus normas, procedimientos y sin un control del mando adecuado, se da origen a consecuencias de causa-efecto y, a menos que se pueda corregir a tiempo, esto inevitablemente va a conducir a pérdidas. Entonces, el quinto paso de este análisis de causa consiste en identificar precisamente qué normas o qué procedimientos del sistema de prevención no son los adecuados o no existen o no se cumplen. Por ejemplo, faltó una evaluación de riesgos, faltó un programa de inspecciones, quizá un programa de formación, vigilancia de la salud, control de contratistas, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto pueden dar lugar a origen de toda la cadena. Entonces, aquí estaba el desarrollo del ejemplo que hicimos en su momento, ¿no? La línea de inciso contusa en la mano derecha, que está en el lado derecho del cuadro, y nos dice que eso es lo que posiblemente fue lo que causó, esa fue la consecuencia, la pérdida o la lesión. El accidente mismo, palma de la mano herida de la punta de un destornillador, y por tanto eso nos da como resultado una infección en la herida por no ser detectada. Causas inmediatas, ahí están dos causas inmediatas que serían los actos inseguros y las condiciones inseguras. Para cada situación, para la palma de la mano herida por la punta de un destornillador tenemos actos inseguros y condiciones inseguras, y para la infección en la herida también tenemos actos inseguros y condiciones inseguras. Esas son las causas inmediatas. Y las causas básicas, como vemos en el cuadro y que lo podemos analizar con calma, simplemente dándole pausa a este video, están ahí los factores personales y los factores de trabajo. Y luego, las medidas correctoras o las faltas de control son aquellas situaciones que pudieron dar lugar a su vez a las causas básicas. Por ejemplo, formación, instrucciones de trabajo, procedimientos de trabajo, normas de dirección, de repente supervisión, etc. Bien, así como el método del dominó o el método del árbol de causas, también hay otros métodos que nos ayudan o facilitan el trabajo, porque también son ligeramente más sencillos de manejar. Por ejemplo, el método de SCLA, síntoma, causa, remedio, acción. La metodología denominada SCRA se utiliza para la resolución de problemas triviales en el ámbito de la calidad, pero también puede ser utilizada de forma sencilla para el análisis de causas e incidentes y accidentes de consecuencias leves o moderadas, ¿no? Y en aquellas situaciones en donde consideramos de que no hay mucha complejidad en el análisis. Entonces, este análisis se basa en los siguientes pasos, ¿no? El síntoma, que es el accidente o incidente ocurrido o el hecho ocurrido. La causa, que es el análisis de causa del accidente o el incidente, preguntándonos rápidamente hasta 5 veces por qué, ¿no? Es similar al método de 5 porqués, hasta encontrar la causa raíz del accidente e incidente. El remedio, que es la propuesta de la solución recabando y aportando el equipo que investiga. Y la acción es la concreción de las propuestas, o sea, de los remedios, en actuaciones detalladas, en un plan de acción. La parte del análisis de causa se basa en preguntarse hasta 5 veces por qué, comenzando por el accidente. A cada paso la respuesta se convierte en consecuencia y su por qué sería la causa del antecedente. La causa real se suele manifestar en el nivel de la quinta causa. A este método también, como comenté, se denomina método de los 5 porqués. Otro método también utilizado para la investigación de accidentes es el método del diagrama de Ishikawa, ¿no? El método de Ishikawa, también conocido como el diagrama causa-efecto o el diagrama de espina de pescado.
que es un método de análisis de causa utilizado habitualmente para problemas complejos en el área de calidad, ¿no? En situaciones que pueden afectar a la calidad de un producto o de un proceso. El método puede también ser utilizado en el análisis de accidentes e incidentes, sobre todo en casos de accidentes graves o incidentes de alto potencial peligroso, en los que este análisis puede presentar alguna complejidad y no se sabe en principio cuáles pueden ser sus causas principales. Para el desarrollo de este diagrama se agrupan las causas en 4 o más aspectos que influyen en el desarrollo de la actividad de un puesto de trabajo. Por ejemplo, el método, ¿no? En el método debemos determinar si existe instrucción o algún procedimiento de trabajo que especifique cómo debe desarrollar el trabajo del operario en condiciones de seguridad, y también considerar que si existe una instrucción o procedimiento hay que ver si es el adecuado, ¿no? Eso es parte del análisis del método que pudo haber causado el accidente. Cuando vemos a la persona, debemos determinar los aspectos humanos que pueden haber contribuido a que ocurra el accidente o incidente. Una situación anímica, permanencia en el trabajo, falta de formación, etcétera, ¿no? Situaciones que pueden estar directamente relacionadas con la persona. Cuando vemos el material, se debe determinar qué equipos de protección individual utilizaba el operario en el momento del suceso, si estos son los adecuados o se deben mejorar, o incluso si es necesario disponer de algún equipo de protección personal adicional para desarrollar la actividad. Lo último puede ser para productos y sustancias peligrosas desde el punto de vista higiénico o ergonómico, ¿no? Cuando comenzamos a ver los defectos en el material. Defectos en la máquina, en el equipo o en la instalación. Se deben determinar todos los factores de la máquina, equipo o instalación que durante el proceso de trabajo completo pueden haber sufrido alguna variación y contribuir a que ocurra el accidente o el incidente. Una quinta situación es el medio o el entorno, en donde se deben identificar los factores externos que pueden haber influido o que sean la causa directa o indirecta sobre el accidente o incidente. Por ejemplo, puede ser alguna preocupación del trabajador por su sueldo o quizás por alguna situación familiar, alguna deuda, de repente alguna situación de moving, acoso, etcétera, ¿no? Cualquiera sea el caso, en este método de diagrama de Ishikawa, que es el que vamos a ver en un momento más adelante, se pueden agregar más variantes o se le llama también más espinas, en caso que requiriéramos clasificar alguna situación particular. Por ejemplo, una espina relacionada al personal propio y otra relacionada al personal tercero. Otra espina o otra situación puede ser relacionada, por ejemplo, a los costos. Para la representación del diagrama se parte desde la derecha de la hoja, ¿no? o del plano donde estamos dibujando o diagramando este método, ilustrando cuál es la pérdida. Y desde la izquierda se traza una flecha que divide la figura por la mitad. Hacia esta flecha central, o digamos así el espinazo, se comienzan a converger otras flechas que agrupan cada uno de los aspectos indicados: método, personal, material, equipo, ambiente o entorno. Las causas que tienen que ver con cada uno de estos aspectos se agrupan en torno a cada flecha siguiendo el mismo sistema. Entonces, para completar dichas causas se pueden utilizar, el sistema de 5 porqués. Cada antecedente encontrado al preguntar por qué se sitúa en una flecha según el tipo de causa. También se puede aplicar lluvias de ideas, ¿no? Brainstorming, o también diagramas de afinidad, donde las ideas se agrupan según su tipo. Al final, el aspecto que toma el diagrama es el de una espina de pescado, y por eso también se le llama diagrama de espina de pescado. Entonces ahí vemos claramente cómo es que una situación, por ejemplo, caída por el hueco entre dos plataformas en zona de cambio de una máquina, tiene diferentes variantes, ¿no? Relacionadas con el material, relacionadas con el método, relacionadas con la persona. En este caso particular vemos que por el equipo o por en la máquina misma no hay ninguna causa identificada. Pero cuando comenzamos a analizar el material, a su vez vemos que hay diversas causas, y estas diversas causas pueden a su vez haber sido consecuencia de otras subcausas.
Bien, vamos a ver cómo es que se clasifican las causas en una investigación de accidentes. Y ya lo habíamos comentado antes, sin embargo lo vamos a desarrollar un poco más ahora, ¿no? Entonces, cuando analizamos las condiciones de trabajo en relación con el accidente, así como los últimos hechos vinculados al mismo, como son el peligro, la situación de peligro, el suceso desencadenador, eh, quizá nos estamos ayudando de un pequeño árbol de causas. Lo que hacemos es acercarnos a la determinación de las causas del accidente. En este proceso secuencial de las causas que desencadenan el accidente, nos encontramos con tres niveles en función de su proximidad al mismo, que son las causas inmediatas, las causas básicas y los defectos del sistema. Por ello, si bien es muy importante identificar y reconocer las causas inmediatas, es también muy importante comprender las causas básicas y también los defectos en el mismo diseño y desarrollo del sistema de gestión, pues son los factores que van a propiciar la aparición de más causas inmediatas. Bien, causas inmediatas. Las causas más próximas al accidente son son las que lo materializan. Las denominamos causas inmediatas. Son las relacionadas con las condiciones materiales y ambientales del puesto de trabajo, es decir, las condiciones inseguras, y las relacionadas con las acciones personales del o de los trabajadores que han intervenido en el accidente, es decir, los actos inseguros. Lo fundamental es descubrir cuáles son estas causas inmediatas, de manera que una vez eliminadas, el accidente no se puede materializar o es muy difícil que se materialice. Si lo vemos desde el punto de vista médico, se suelen denominar síntomas, aunque por su presencia, porque por su presencia se avisa de la naturaleza del peligro al que nos enfrentamos en el trabajo. En este cuadro vemos una relación de las causas inmediatas más comunes agrupadas según actos o condiciones inseguras. Observemos que los actos inseguros están directamente relacionados a la conducta de las personas y las condiciones inseguras están relacionadas a las condiciones del lugar de trabajo. Para poder discernir si un hecho es un acto o una condición insegura, nos podemos hacer los supuestos siguientes. Si las condiciones de trabajo son las más adecuadas, ¿por qué? Pero el accidente ocurrió porque alguien no respetó o transgredió estas condiciones de seguridad, entonces estamos hablando de un acto inseguro. Y si las personas tomaron todas las precauciones posibles, pero el accidente ocurrió porque las condiciones se prestaban para la aparición del error, entonces es una condición insegura. Y bueno, también se pueden presentar casos en donde hay actos y a la vez condiciones inseguras. Por ejemplo, entre los actos inseguros están operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, fallo en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, eliminar los dispositivos de seguridad, usar equipo defectuoso, usar equipos de manera incorrecta, etc. Y entre las condiciones inseguras o peligrosas están, por ejemplo, protecciones o resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados, herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, sistemas de advertencia insuficientes, peligro de explosión e incendio, etcétera. En todo caso, estos listados pueden servir como referencia al momento de hacer una identificación de los actos y condiciones inseguras en caso de un accidente real. Esta lista es referencial, no es exhaustiva, pero en todo caso se puede usar como un buen ejemplo. Bien, las causas básicas son las que causan los síntomas, o las causas inmediatas. Son las razones que dan explicación a que existan los actos y condiciones inseguras, y son las que permiten un control más profundo, más extenso y más exhaustivo de las condiciones de trabajo que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Se les suele denominar causas orígenes, causas reales, causas indirectas, causas subyacentes o causas contribuyentes. Esto se debe a que las causas inmediatas aparecen generalmente como bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere llevar a la investigación a un nivel más profundo de las condiciones de trabajo y de todos los factores que intervienen en el mismo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué las personas realizan los actos inseguros. Un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento adecuado de trabajo si no se le ha enseñado ese procedimiento. La
formación e información están en el fondo de la manera de realizar nuestros actos. También influyen en nuestras condiciones personales de carácter fisiológico y mental, de manera que cada trabajo tiene unas exigencias para las que el trabajador que lo desempeña debe ser apto. La aptitud con P, es un factor que se encuentra en el fondo de nuestros actos. Por otra parte, las causas básicas ayudan también a explicar por qué existen condiciones inseguras. Si no hay instrucciones adecuadas acerca de las exigencias que deben reunir los equipos, los materiales, las instalaciones, se van a adquirir equipos de trabajo o se van a permitir poner en marcha instalaciones o se van a adquirir sustancias que constituirán peligros en sí mismas por no haber sido adquiridas o controladas en forma adecuada. De forma similar, un mantenimiento inadecuado de los equipos va a facilitar la existencia de condiciones inseguras. Las causas básicas también se agrupan en factores, factor humano, factor ambiental, aunque entendemos el factor ambiental como el que se presenta por las mismas condiciones del ambiente laboral. Factores personales o de origen humano son aquellos que explican por qué las personas no actúan como deberían actuar. No saber, no poder o no querer. No saber, por ejemplo, cuando desconocemos una tarea, ya sea porque la imitamos, por inexperiencia, por improvisación, etc., ¿no? No poder, que a su vez puede estar dividido en no poder permanentemente, un no poder o una incapacidad temporal, o de repente no hay motivos, perdón, es permanente o temporal, me estoy confundiendo, siento. Un no poder permanente está relacionado con una incapacidad física y un no poder temporal está relacionado con alguna situación temporal que puede estar causando esa situación, como por ejemplo alguna adicción o de repente alguna fatiga física. Y finalmente el no querer, ¿no? Puede ser que un factor humano relacionado con no querer hacer un trabajo esté relacionado con la motivación, de repente con alguna frustración, alguna regresión o irresponsabilidad, o una fijación, ¿no? De repente el trabajador tiene una resistencia a cambios en los hábitos laborales. Y así como hay factores personales o de origen humano, también hay factores de trabajo o de origen ambiental. Por ejemplo, son aquellas que normalmente nos explican por qué se presentan las condiciones inseguras. Diseño inadecuado, compras incorrectas, herramientas, equipos y materiales en mal estado o inadecuados, normas inexistentes, normas inadecuadas, desgaste anormal de las máquinas, diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria, etc. Bien, defectos en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nos dice que este tipo de causas que son aquellos elementos que pueden explicar la ocurrencia de un accidente, en particular la aparición de las causas básicas. Entonces, si habláramos de la norma OSA 18001, reconocemos que los incidentes en general, incluyendo los accidentes, pueden ser causados por el incumplimiento de algún requisito, alguna política, algún lineamiento, instrucción o procedimiento que se ha establecido. En ese sentido, las organizaciones deben identificar todos los accidentes e incidentes como oportunidades para mejorar alguna condición o acto, ya sea en la conducta de la persona, en los métodos, en los materiales empleados, en las herramientas, en la infraestructura, y que esto nos ayude a su vez a prevenir su recurrencia, mediante la sistematización de la solución incorporando al sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, si tenemos un accidente originado por incumplir un procedimiento, un acto inseguro, pero el procedimiento no se cumplió porque no fue difundido, que sería nuestra causa básica, la solución será difundir el procedimiento y así evitamos la recurrencia de accidentes de este tipo. Pero si le vemos como un defecto en el sistema de gestión, seguramente caeremos en cuenta que así como este procedimiento, hay otros que tampoco han sido difundidos. Tal vez porque hace falta algún procedimiento para la actuación o alguna política de difusión de procedimientos. Entonces, este ya sería un defecto en el sistema de gestión de la prevención, ¿no? Llegamos a las causas básicas y comenzamos a analizar por qué ocurre esa causa básica, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta de que hay un defecto en la misma política o en el mismo diseño de nuestro sistema de gestión. Bien.
Medidas preventivas. Cuando se produce un accidente laboral, en realidad lo que ha sucedido es que uno o varios riesgos existentes en el lugar del accidente se han materializado. El accidente laboral pone de manifiesto una deficiencia en la evaluación de los riesgos, en concreto en lo referente a la identificación de peligros, en la falta de determinación de factores de riesgo y que podían materializarlos. La no aplicación de medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos o la ausencia o insuficiencia de las mismas. Entonces, por todo ello, en la investigación del accidente, después del análisis de las causas, lo más importante es determinar las medidas preventivas con el fin de evitar en lo posible su repetición. Es más, en el artículo 21 de la Ley 29.183, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, vemos que cuando se pone de manifiesto la existencia de uno o varios riesgos, se deben tener en cuenta hasta 5 tipos de medidas preventivas en orden jerárquico, comenzando por la eliminación de los peligros y riesgos. Es decir, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo y el individual. Se debe aplicar un tratamiento, es el segundo método de control preventivo, un tratamiento o control o aislamiento de los peligros y riesgos, ¿no? Adoptando medidas técnicas o administrativas. Debemos minimizar los peligros o riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros que incluyan disposiciones administrativas de control, o sea, procedimientos. Debemos programar una sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias, productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo en el trabajador. Y finalmente debemos facilitar equipos de protección personal adecuados, ¿no? Asegurándonos que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. En ese sentido, hay que recordar que determinadas medidas preventivas cuya eficacia va a depender de que se cumplan a lo largo del tiempo la función para la cual fueron diseñadas, ¿no? Y quiero recalcar en este caso que, así como la norma OSAS, la ley 29.183 también considera como uno de los últimos puntos a tomar en cuenta es el uso de equipos de protección personal. Bien, vamos a ver ahora algunas maneras de implementar medidas de control preventivas que nos ayuden a minimizar la probabilidad de accidentes, ¿no? Estas medidas preventivas, como ya hemos visto, están relacionadas con la prevención en el origen, medidas preventivas organizativas, medidas preventivas colectivas, medidas preventivas individuales y formación e información a los trabajadores. Estas medidas preventivas lo que tienden a hacer es a eliminar el riesgo o a reducirlo a niveles razonables, ¿no? Estas medidas son compatibles entre sí y aplicables simultáneamente en función de cada caso. Entonces, no es difícil dar en cuenta de que si con una medida de protección en el origen no se protegen todas las situaciones posibles de riesgo, habrá que proponer medidas complementarias. Bien, algunas medidas preventivas relacionadas con el control. Por ejemplo, están el control periódico de las condiciones de trabajo, ¿no? Donde lo que buscamos es que se consideren los dos aspectos. Uno, el que corresponde a las inspecciones periódicas que se deben realizar a los puestos de trabajo, y la otra es la que se refiere a comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas que se han establecido como consecuencia de la investigación de un accidente. La otra situación de control es el control de la organización y de los métodos de trabajo, ¿no? Entonces esta medida preventiva es muy importante cuando se trata de trabajos de montajes, obras civiles, construcción, reparaciones, de manera que se debe controlar que se cumplan los planes de prevención diseñados especialmente para estos casos. Control del estado de salud de los trabajadores. Esta medida es de especial importancia cuando en el puesto de trabajo se utilizan sustancias peligrosas para la salud. Queremos saber que las medidas adoptadas son eficaces. Bueno, en todo caso, todas estas medidas preventivas son compatibles entre sí y deberían también, como mencioné antes, deberían ser complementarias. Bien, cambiando de tema, habíamos hablado al inicio de que íbamos a ver varios puntos. Otro de los puntos importantes que debemos tener en cuenta son los registros de investigación de accidentes. Tomando en cuenta lo que nos dice el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley,
Nos dice que un registro obligatorio es el registro de accidentes, incluyendo no solamente la descripción del mismo, sino el registro de la investigación de las causas y de las medidas correctivas. Este registro también está contemplado en la norma OSAS, en la cláusula 4531, cuando nos dice que se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de los incidentes, recordando que el incidente en esta norma OSAS engloba también a los accidentes. En fin, el registro de la investigación nos debe permitir llevar la cuenta de los principales factores que han dado lugar a accidentes, y si bien se puede trabajar en cada uno de ellos en forma independiente, una estadística bien manejada de accidentes nos ayudará a atacar los orígenes de los mismos y tomar acciones proactivas para prevenir las recurrencias. En esta situación, un hombre, nos vemos aquí que un hombre ha impactado su vehículo contra una vivienda, y el policía que está investigando la situación nos dice, usted no sabe que no deberíamos circular a más de 90 kilómetros por hora y que es un delito. Y el investigado le dice, pues ponga que entré a un domicilio forzando la puerta con un vehículo y así me dejarán libre en un plis plas. Esto nos da un ejemplo de que una investigación inadecuada de un accidente podría estar ocultando las causas reales, incluso también podría estar alterando las consecuencias, y eso podría afectar gravemente nuestro registro y nuestra estadística de accidentes. Veamos qué pasa, por ejemplo, si un hombre cae de una repisa porque se apoyó en una baranda hechiza sin sujeción, sin una sujeción angular estable. La importancia del registro de las causas reales de un accidente es crucial. No será lo mismo indicar que el accidente fue causado porque la baranda estaba mal colocada, es decir, que el accidente fue causado porque don Juan Pérez no colocó adecuadamente la baranda. Pero si queremos ir más allá, podríamos concluir que en realidad Juan Pérez jamás recibió una instrucción sobre la instalación de barandas. Entonces, si agrupamos todas las situaciones de accidentes que se dieron lugar porque, por ejemplo, no hubo difusión de procedimientos preventivos, podríamos abordar el tema mejor y más eficazmente que si dejáramos la investigación en un simple defecto de baranda. Bien, a modo de referencia, la resolución ministerial 050-2013-TR nos ofrece una serie de formatos con la información mínima que debe estar disponible en los registros obligatorios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo el registro del accidente, su investigación y las acciones correctivas tomadas. Una nota curiosa de este registro, si lo vemos con cuidado directamente en la norma, es que incluye datos, por ejemplo, como la edad del accidentado, el turno de trabajo, la antigüedad del trabajador y la antigüedad del puesto actual. Esto nos lleva a considerar incluso los factores potenciales y disergonómicos que pudieron estar presentes en el accidente: estrés, sobrecarga laboral, sueño, distracción, entre otras situaciones. Como es un formato referencial, cada organización puede manejar su propio formato de investigación de accidentes siempre que incluya la información descrita aquí, o que por lo menos la información esté disponible y de fácil acceso. Por ejemplo, este registro referencial nos pide que incluyamos el número de trabajadores o el número de trabajadores afiliados al seguro complementario de trabajo de riesgo, porque aunque puede que no sea relevante a la hora de investigar el accidente, pero nos puede dar una pista de la forma como se han cubierto las posibles situaciones que van a requerir aplicar un seguro. Si 10 de 50 trabajadores no están asegurados, tal vez porque se creyó que por la naturaleza de su trabajo no lo necesitaban, eso nos dice que la organización podría destinar ese presupuesto a mejorar las condiciones de los otros 40 trabajadores. Bien, seguimos. Entonces tenemos el capítulo 3 que nos dice cómo considerar los costos de los accidentes relacionados con el trabajo. En esta parte, vamos a considerar cuánto cuesta a la organización y a la sociedad misma la ocurrencia de accidentes, bajo la premisa de que un accidente es un evento indeseable, no solo por las consecuencias sobre la vida humana, sino también por los resultados intrínsecos que se derivan de la productividad de la organización y en sus utilidades. Los trabajadores que son víctimas de accidentes relacionados con el trabajo padecen
consecuencias que pueden ser materiales, como gastos, pérdidas de ingresos, intangibles como el dolor y el sufrimiento. En ambos casos pueden ser de corta o de larga duración. Estas consecuencias incluyen, por ejemplo, el pago de honorarios médicos, el costo de la ambulancia o de otra forma de transporte, los gastos de hospitalización o la remuneración por los cuidados de enfermería a domicilio, los pagos afectados a personas que prestaron su asistencia, el costo de los miembros artificiales, etc. La pérdida inmediata de ingresos durante la ausencia del puesto de trabajo, salvo que esté asegurado o se obtenga indemnización. También se considera la pérdida de ingresos futuros, si la lesión es discapacitante de manera permanente o a largo plazo e impide el ascenso normal de la víctima en su carrera profesional. En los costos también se deben considerar los trastornos permanentes a consecuencias del accidente, como la mutilación, la cojera, la pérdida de visión, etc. También se deben considerar algunas dificultades económicas para el presupuesto familiar si otros parientes se ven obligados a trabajar para compensar los ingresos perdidos. También se debe considerar la ansiedad, ¿no?, para el resto de la familia y el deterioro de su futuro, sobre todo en los casos de los niños. Los trabajadores afectados suelen recibir una indemnización o un subsidio en efectivo o en especies. Aunque estas prestaciones no afectan a las consecuencias intangibles del accidente, ¿no?, salvo en algunas circunstancias excepcionales, son una parte más o menos importante de los materiales, puesto que influyen en la cuantía de los ingresos que sustituirán al sueldo. No cabe duda en este caso de que una parte de los costos generales de un accidente, excepto las condiciones, en condiciones muy favorables, debe ser afrontada directamente por las víctimas. Bien, el costo total de los accidentes puede definirse como la suma del costo de prevención y el costo de los cambios resultantes. No es raro, entonces, reconocer que el costo social de los posibles cambios que resulten de la aplicación de una medida preventiva puede superar ampliamente el costo real de la medida. A escala empresarial, el costo de los accidentes incluye gastos y pérdidas. Entre estos costos podemos mencionar gastos relacionados al establecer el sistema de trabajo e instalar los equipos y las maquinarias correspondientes con vistas a garantizar la seguridad del proceso productivo, ¿no? En este caso, la estimación de estos gastos es difícil, ya que resulta imposible trazar una línea divisoria entre la seguridad del proceso y la seguridad de los trabajadores. Otros gastos son los soportados durante la producción, que a su vez incluyen los costos fijos relacionados con la prevención de accidentes, como los dedicados a los servicios médicos, de seguridad y educativos, y a la organización de la participación de los trabajadores en el programa de seguridad. Bien, también hay que conocer los costos fijos de los seguros de accidente, además de los costos variables, los costos variables de las actividades relativas a la prevención de accidentes, aunque estos dependen en gran medida de las campañas de seguridad, la frecuencia y la gravedad de los accidentes, de la investigación en materia de seguridad, la participación de los trabajadores, etc., ¿no? Los costos originados por las lesiones personales, ¿no?, donde se incluyen también el costo de la asistencia médica, transporte, subsidios, etc. Y los costos relacionados con los daños y las pérdidas materiales que no tienen que coincidir necesariamente con una lesión personal. De hecho, los daños materiales más habituales y caros en ciertas ramas de la industria se producen en circunstancias ajenas a las que dan lugar a una lesión personal. Debe prestarse atención también en estos casos a los escasos puntos en común entre las técnicas de control de daños materiales y las aplicadas a la prevención de las lesiones personales. Bueno, pérdidas debidas a una caída en la producción o a los costos de adoptar medidas de compensación especiales, pudiendo resultar ambas causas muy graves. Además de afectar el lugar donde se ha producido el accidente, pueden registrarse pérdidas sucesivas en otros puntos de la instalación o en las instalaciones asociadas. Aparte del quebranto económico resultante de la interrupción del trabajo debido a los accidentes y a las lesiones, deben tenerse en cuenta las pérdidas que se acumulan cuando los trabajadores dejan de trabajar o convocan una huelga durante los conflictos laborales, etcétera, ¿no? El valor total de esos costos y pérdidas son diferentes de una empresa a otra.
Esas disparidades más obvias dependen de los riesgos específicos asociados a cada rama de la industria o a cada tipo de actividad y de la medida en que se apliquen las precauciones pertinentes. Debido a la dificultad de estimar los costos generales, se ha intentado calcular el valor adecuado mediante la expresión de costo indirecto, que son los costos no asegurados o individuales, como un múltiplo de este costo directo, como los costos asegurados o generales. Entonces, una teoría nos dice que la cuantía de los costos indirectos es 4 veces mayor a que los costos directos, es decir, que el costo total equivaliese al costo directo multiplicado por 5. Aunque la estimación es válida, ¿no?, para el grupo de empresas estudiadas en esta teoría, no puede aplicarse a otros grupos, y menos aún en el caso de fábricas específicas. En ciertos sectores de diversos países industrializados se ha observado que esta relación entre los costos directos y los costos indirectos no es de 1 a 4, sino es de 1 a 7. Pero en algunos estudios se ha puesto en manifiesto que puede ser considerablemente superior, es decir, en algunas situaciones puede ser hasta 20 veces. Los costos indirectos pueden ser 20 veces los costos directos. Incluso varía con el tiempo de una misma empresa. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hablar acerca de los indicadores relacionados con los accidentes. Como evaluamos las investigaciones, si las investigaciones han dado resultado en mejoras de las condiciones de trabajo y si las acciones preventivas son eficaces, la pregunta es, ¿se está cumpliendo o se cumplieron los objetivos del sistema? ¿Fueron suficientes los recursos destinados en el sistema para el logro de objetivos? ¿Se hicieron todas las actividades que se podrían haber hecho con los recursos disponibles? ¿Se utilizaron los recursos de manera más eficiente, eficaz y efectiva? ¿Se logró cambiar la situación inicial por una mejor? ¿Dónde es necesario mejorar? ¿Cuál fue la relación costo-beneficio? Se podría decir que el evaluar los resultados de los accidentes y en general sobre los indicadores del sistema consiste en medir el desempeño de los planes, programas y proyectos, comparar los resultados obtenidos con criterios previamente establecidos y hacer un juicio de valor tomando en cuenta la magnitud y dirección de la diferencia encontrada entre lo previsto y lo obtenido. Es decir, si se mejoró, siguió igual, empeoró y cuánto. Los indicadores entonces son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada. Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generados en el objeto o fenómeno que se está observando, en relación con los objetivos y metas previstas o impactos esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series, estadísticas, etc., ¿no? La utilidad de estos indicadores tiene varios fines. Evaluamos la gestión, identificamos oportunidades de mejora, adecuarnos a la realidad de los objetivos, metas y estrategias, sensibilizar a las personas que toman decisiones, tomar medidas preventivas a tiempo, comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida. Un indicador aislado obtenido una sola vez puede ser de poca utilidad. En cambio, cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona, lugar, se observan las tendencias que el mismo indicador puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combina con otros indicadores apropiados. En ese caso se pueden convertir en poderosas herramientas gerenciales porque pueden permitir mantener un diagnóstico permanente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si estas fueron o no acertadas. ¿Cómo se caracteriza un buen indicador? Cuando nos sirve para un propósito, cuando se ha diseñado teniendo en cuenta este propósito y las características de los usuarios, cuando guarda relación con el asunto de interés actual o futuro, es decir, si nos es útil, cuando su costo es eficaz, es decir, lograr el objetivo de su utilización con la mínima cantidad de recursos o utiliza recursos como datos, por ejemplo, existentes, o permite utilizar los datos nuevos que se requieren para otros usos y usuarios. También un buen indicador tiene que ser válido, es decir, que mide lo que se pretende medir. Objetivo, es decir, que permite obtener el mismo resultado cuando la obtención del indicador es hecha por observadores distintos, en circunstancias similares.
Cuando es sensible, es decir, es capaz de captar los cambios ocurridos en la situación objeto del indicador. Cuando es específico, ¿no? Cuando es aplicable sobre alguna situación específica de la que se está manejando. Cuando es inequívoco, cuando se puede obtener sin dificultad, cuando es consistente en el tiempo, cuando se obtiene oportunamente, cuando es preciso, cuando es transparente, o sea, es fácilmente entendido e interpretado por los usuarios, y cuando es dado a conocer periódicamente a las partes interesadas. Estos criterios tienen varias implicaciones que condicionan y limitan los tipos de indicadores que se pueden desarrollar y la forma como se pueden construir, presentar y utilizar. Bien, los tipos de indicadores según se van a clasificar según algunos criterios, por ejemplo, cómo se expresa la valoración. Hay indicadores que pueden ser nominativos o cualitativos, ¿no? Donde solamente se expresa la presencia o ausencia de una cualidad, y pueden ser cuantitativos cuando se expresa en forma numérica, ¿no? Por su importancia pueden ser esenciales o pueden ser secundarios, ¿no? La definición de cuáles se consideran esenciales o cuáles secundarios depende de los intereses políticas de cada empresa y del departamento o departamentos encargados de seguridad y salud ocupacional. Según su complejidad, pueden ser simples, compuestos. Simples porque están constituidos por una sola medida directa y única del aspecto que se esté evaluando, generalmente en un contexto de tiempo y lugar. Y compuestos cuando corresponden a números relativos o quebrados, ¿no? Razones, proporciones, índices, tasas. Ejemplo, cuando hablábamos de los índices de frecuencia de accidentes con incapacidad, de repente la cantidad de dinero invertido por cada trabajador en un programa de bienestar, ¿no? En el primer caso, de los índices de frecuencia, habláramos del número de accidentes con incapacidad dividido entre el número de horas de hombres trabajadas en dicho periodo. Y en el caso de del segundo caso, el dinero invertido por el trabajador, cuando habláramos del monto total, dividido entre el número total de trabajadores en ese periodo. También podríamos hablar, por ejemplo, de otro indicador compuesto, el porcentaje de trabajadores expuestos a riesgo, donde decimos que está definido por el número de trabajadores expuestos a riesgo entre la cantidad total de trabajadores. Y otro indicador de tipo compuesto es la tasa de incidencia de sordera, por ejemplo, donde habláramos de un número de casos nuevos de sordera profesional durante un periodo versus el número total de trabajadores expuestos a niveles de ruido por encima de 80 decibeles. Y así como estos indicadores compuestos, tenemos también muchos otros tipos de indicadores compuestos. Por el aspecto que se evalúan pueden ser indicadores organizacionales, ¿no? Cuando está relacionado con la estructura y compromiso de la empresa. Indicadores técnicos cuando está relacionados con la ejecución propia de un programa de seguridad. Indicadores económicos cuando está relacionados con los costos de los programas de seguridad, ¿no? O indicadores normativos, ¿no? Cuando está relacionados con el cumplimiento de normas internas y externas en el tema de seguridad y salud ocupacional. De acuerdo con el área de seguridad que se está evaluando, normas de higiene, normas de seguridad o normas de medicina, también se pueden diseñar indicadores. Y según la historia natural de la enfermedad, puede ser indicadores de promoción, indicadores de prevención, de diagnóstico precoz, de atención o de rehabilitación. Bien, mediante algunos índices específicos para manejo de accidentes, nos dan una relación que nos permite expresar en cifras relativas las características de accidentabilidad de una empresa o de las secciones, de los centros, de las instituciones, etcétera, de la misma. Esto nos facilita unos valores útiles que nos permiten compararnos con otras empresas o con nosotros mismos o con nuestro sector. Ahí está indicada claramente el índice de frecuencia, IF, ¿no? Es un indicador compuesto que nos relaciona la cantidad de accidentes, número de accidentes y el número de horas trabajadas multiplicadas por un factor. En este caso está representado por el factor 1.000.000. Aunque, por ejemplo, la norma G050 nos dice que el factor
a aplicar en ese sector, en el sector de construcción, es de 200.000, no 1.000.000, sino de 200.000. ¿No? Y también distingue el indicador de frecuencia mensual de un indicador de frecuencia acumulado, ¿no? En este caso, en este índice, debe tenerse en cuenta que no debe incluirse los accidentes que se han producido fuera de las horas de trabajo, deben computarse las horas reales de trabajo, descontando las horas por permisos, vacaciones, descanso médico o incluso los días de los accidentes. Dado que el personal administrativo, comercial, de oficina, etcétera, no está expuesta a los mismos riesgos que el personal de producción, se recomienda calcular los índices para cada una de las unidades distintas de trabajo. Bueno, en ese indicador que tiene, así como mencioné, la versión de la norma de seguridad en la construcción, que es 050, también tiene distintas versiones dependiendo de la frecuencia en la que se apliquen los seguimientos mensuales, semestrales o anuales, ¿no? Y este factor también puede variarse para ajustarse a la realidad de la organización, ¿no? Ese factor de 1.000.000, que en algunos casos puede ser 100.000, 200.000, 500.000, etcétera, ¿no? El otro índice es el índice de gravedad, que nos dice que es un indicador compuesto que nos relaciona la cantidad de jornadas perdidas o no trabajadas versus el número de horas hombre trabajadas. En este caso, multiplicado por un factor que es 1.000. Este índice presenta el número de jornadas perdidas por cada 1.000 horas trabajadas. Las jornadas perdidas o no trabajadas son las correspondientes a incapacidades temporales, más que las que se fijan en el baremo, que es la tabla siguiente, para la elaboración del índice de gravedad de los accidentes, según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada. En las jornadas de pérdida también deben contabilizarse exclusivamente los días laborales. Bueno, así como el índice de frecuencia, este indicador también usa un factor que puede variar según la aplicación, y en este caso pongo como ejemplo la norma que es 050 sobre seguridad en la construcción, aplica un factor de 200.000 y distingue el indicador mensual del acumulado igualmente. Bien, habíamos entonces comentado que el índice de gravedad, ¿no?, donde hablábamos del número de horas, número de jornadas perdidas o no trabajadas y número de horas hombre trabajadas, va a depender también de las incapacidades temporales, ¿no? Más las que se fijan en el baremo, ¿no? Que es la tabla que mostramos a continuación. El uso del siguiente baremo ha sido estandarizado para otorgar una mejor apreciación del efecto que tiene en el trabajo y la producción de las jornadas no trabajadas. Entonces, según la naturaleza de la lesión, ¿no?, la muerte, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, pérdida de un brazo por encima del codo, pérdida del brazo por debajo del codo, pérdida de la mano, pérdida o invalidez permanente del pulgar, hay diferentes valores de jornadas de trabajo perdidas, ¿no? En el caso de la muerte hablamos de una jornada de 6.000 jornadas. En el caso de incapacidad, de 6.000 jornadas, incapacidad permanente total, de 4.500 jornadas. En el caso de incapacidad por pérdida del brazo por encima del codo, de 4.500, y así por el estilo, hasta que llegamos a la situación más baja que se ha tabulado, que es la pérdida de un oído, o sea, solo un oído, que representa 600 jornadas. O perdón, la situación más baja tabulada en este caso viene a ser la pérdida de un dedo cualquiera, ¿no?, que representa 300 jornadas perdidas. Bien, el tercer índice relacionado con los accidentes es efectivamente el índice de accidentabilidad, ¿no?, donde establecemos una relación directa entre los dos índices anteriores, entre el índice de gravedad y el índice de frecuencia. Y esa relación directa básicamente está definida por una multiplicación. Como los otros indicadores, también se pueden utilizar factores numéricos para representar o mejorar el resultado, pero en este caso no se recomienda porque ya los índices de frecuencia y índices de gravedad ya traen sus propios factores. Hay otro factor que también puede ser utilizado, que es el índice de incidencia, que es un índice compuesto que nos relaciona los accidentes en jornadas de trabajo con baja productividad versus el número de trabajadores, ¿no? Este índice asimismo se puede representar en porcentajes. En este caso representa el número de trabajadores ocurridos por cada 100 trabajadores. Este índice es un parámetro claro e intuitivo para la dirección y
los trabajadores de la empresa. Sin embargo, no permite comparación directa con periodos diferentes, ¿no? Entre meses y trimestres. Por ello, si el periodo a analizar es inferior a un año, debería emplearse la siguiente expresión, ¿no? El índice de incidencia podría ser el número de accidentes de trabajo con baja versus el número de trabajadores por 1000, en donde N viene a ser el número de siniestros que ocurren al mes multiplicado por 12, ¿no? Que es el número entre el número total de meses. Por ejemplo, si calculáramos el índice de incidencia de una empresa que en enero ha tenido un accidente, tenemos que extrapolar este dato hasta diciembre, por lo que suponiendo que sigue esa misma progresión, tendrá 12 accidentes en el año, ¿no? Un accidente ocurrió en el mes por 12 dividido entre 12. Este índice de incidencia extrapolado a diciembre nos permitirá compararnos con el periodo, por ejemplo, con el índice de incidencia del año anterior. Bien, en esta figura lo que vemos es que la cantidad de accidentes que ha ocasionado alguna muerte o algún herido de gravedad o algunos heridos leves representa en realidad solamente una pequeña parte de la pirámide de eventos que ocurren normalmente en una industria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos una adecuada clasificación de los accidentes o no llevamos una cuenta estadística precisa de la ocurrencia de accidentes, esta pequeña punta de la pirámide o esta pequeña punta del iceberg, si se quiere ver así también, va a ser invisible, ¿no? Porque los accidentes, como habíamos comentado, son situaciones particulares de emergencia, no son hechos fortuitos, no ocurren con frecuencia y por tanto muchas veces pues, debido a eso tampoco le damos la importancia debida. Sin embargo, un accidente incapacitante o un accidente fatal tiene consecuencias graves tanto para la empresa como para la familia que ha sido víctima de un trabajador afectado. Bien, la quinta parte de esta sesión está relacionada con la notificación de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, a partir del 15 de septiembre del 2010, y eso está indicado también en el artículo 111 del Decreto Supremo 005-2012, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que se deben comunicar obligatoriamente al Ministerio de la Producción, se deben hacer a través del portal institucional del Ministerio del Trabajo. Entonces, utilizando nuestra clave SOL, ¿no? La clave SOL es la clave SUNAT Operaciones en Línea, SOL. Todos los empleadores pueden acceder a los formularios electrónicos en el entorno denominado SAT, Sistema de Accidentes de Trabajo, para notificar con una mayor rapidez al Ministerio sobre los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos dentro de un plazo de 24 horas ocurridos estos hechos, ¿no? Esta notificación entonces solamente implica la ocurrencia del accidente, no específicamente la investigación. Mientras que todos los centros médicos asistenciales públicos, privados, militares, policiales o de seguridad social comunicarán al sector correspondiente los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido y las enfermedades ocupacionales dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Es decir, por un lado está la obligación nuestra de informar sobre los accidentes mortales o incidentes peligrosos, y por otro lado está la obligación de los centros médicos asistenciales de reportar todos los accidentes que hayan atendido dentro de este ámbito de accidentes de trabajo. Solo que lo tienen que hacer en un plazo un poco más holgado. Apenas se ingresa la información sobre accidentes graves o mortales, el sistema generará de manera automática la orden de inspección para que el Ministerio de Trabajo realice la fiscalización laboral correspondiente. En este caso, la normativa laboral establece que no comunicar a la autoridad competente sobre los accidentes graves, muy graves o mortales representa una infracción calificada como grave y amerita multas que pueden ascender hasta los 36.000 nuevos soles, ¿no? O en todo caso, para ser precisos, dependiendo del valor de la UIT, el equivalente a 10 UITs.
y que también puede depender del número de trabajadores afectados. En las zonas donde no existe o es limitado el acceso a Internet, la comunicación sobre los accidentes continuará realizándose por medios físicos en formato papel ante las direcciones regionales de trabajo que correspondan. Con estas medidas, lo que se ha logrado es simplificar el proceso de notificación y se espera elevar el nivel de cumplimiento de notificar a la autoridad laboral sobre estos hechos. Al contar con una estadística sistematizada y actualizada, el sector trabajo puede promover la ejecución de políticas y acciones de fiscalización para reducir el número de accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, lo que pregonan estas normas es que no solamente se debe mantener un registro pasivo, porque al final el registro que mantiene una empresa sobre sus accidentes es un registro pasivo, es también notificar, la obligatoriedad de notificar estos accidentes a fin de que el Ministerio de Trabajo pueda tomar acciones regulatorias en este caso y de fiscalización para buscar reducir esta tasa de accidentes en forma global. Bien, en este caso vamos a comentar rápidamente el módulo de los formatos de notificación de accidentes de trabajo que maneja el Ministerio de Trabajo. Entonces, en este módulo, ubicado en la página web del Ministerio de Trabajo, mintra.gov.p, hay un sitio donde se pueden registrar los accidentes de trabajo haciendo clic en el botón rojo que se muestra, ¿no? Y también en el caso de que no podamos, por alguna razón, la conexión a internet sea débil, podríamos descargar los formatos como figuran ahí en los iconos que están en la parte de abajo, descargar los formatos y llenarlos a mano y presentarlos ante la Dirección Regional de Trabajo correspondiente. Al ingresar con nuestro número de RUC, con el número de RUC de la empresa, dependiendo si es que es una empresa o un centro asistencial, nos dará dos opciones, ¿no? El aviso de accidente de trabajo o el mortal o el aviso de incidente peligroso. Si es un centro asistencial, también nos dará dos opciones, que es el aviso de accidente de trabajo propiamente, en ese caso todos los accidentes de trabajo que haya manejado el centro asistencial, aunque no sean mortales, y el aviso de enfermedades ocupacionales que también les compete a esos centros asistenciales. Finalmente, en el módulo no va a aparecer un documento en foto como el que se muestra ahí, sino más bien un formulario que nos permitirá ir indicando los datos básicos de la empresa, como la razón social, el número de RUC, el domicilio, su ubicación, su dirección y luego más detalles acerca del accidente propiamente. Bueno, cuento con que esta exposición haya sido ilustrativa y que le haya abierto las puertas a las técnicas de investigación de accidentes que se den lugar a resultados positivos en su organización. Y recuerda lo que dijimos al inicio, los accidentes no ocurren, son causados. Muchas gracias.